Te aviso. Vale, estamos dentro ya. 100%. Sí, Pues muy buenas a todos. Nada, somos SFL Canarias. Estamos en nuestra tercera ya reunión del Club de Lectura y esta vez ha tocado una novela más ligera. Estamos hablando de Rebelión en la Granja de George Orwell. Si se aprecia, vamos a ver si se aprecia. Difícilmente, ¿no? Bueno, pues esta es la novela. Y, y nada, tenemos una pequeña presentación preparada para tocar algunos aspectos muy genéricos y muy por encima de lo que vamos a hablar, debido a que al final no queremos entrar en detalle, pero sí que es verdad que es una novela que nos permite categorizar a todos los personajes en algo que George Orwell quiso aunar, es decir, los personajes no son aleatorios, todos tienen un sentido estricto. Entonces vamos a ir viéndolos un poco. Tenemos el primero, ¿no? Que es el viejo mayor. Es como empieza la novela, cuando se reúnen todos en la granja y demás. Y este puede representar a dos personajes. Es verdad que lo más obvio es que sea Karl Marx, debido a que es el que da la idea previamente a que todo ocurra. Sin embargo, también se asocia un poquito a Lenin. Yo creo que Karl Marx es mejor representante, ¿no? Bueno, tenemos después a Bola de Nieve, que es un personaje muy importante y que es la representación de Trotsky. Es por ello que se le dice que el viejo alcalde era realmente Lenin, debido a que Bola de Nieve tiene ideas similares. Es verdad que se decía que Trotsky era un pensador superior a Lenin, con ideas más trabajadas que Lenin. Sin embargo, tenía mala fama debido a que, primero, que era judío y un comerciante, ¿no? Esa fama que tiene el judío de comerciante junto a una especie de avaricia o de chulería, ¿no? Que tenía, lo hacía muy poco relevante o muy poco popular. Bueno, vamos con otro que es Napoleón. Este está claro, que es Joseph Stalin, seguramente el ejemplo más evidente y del que todos nos damos cuenta, debido a que no solo roba las ideas de los otros cerdos, sino que es que encima las pone como propias. Y esto nos lleva a los personajes un poquito más genéricos, como es el de propaganda, ¿no? Que es se llama Soplón, que depende de la novela, de la versión y demás, pero es quien va cambiando las frases, ¿no? Y quien cambia la frase, que es muy, muy buena y seguramente de las mejores de la novela, y es que todos los animales son iguales que otros, pero hay algunos más iguales, ¿no? Todos somos iguales, pero hay algunos animales más iguales que otros. Es una frase muy buena y que representa muy bien cómo era la propaganda de la época y cómo la política, porque todos los cerdos antes mencionados y todos los pertenecientes, incluido Soplón y los demás que representan un poco al funcionariado, representan a la política generalmente, ¿no? Después tenemos a Boxer, que es el caballo que al principio y siempre lucha y trabaja como nadie, que representa al proletariado. Este proletariado que lucha por la idea, ¿no? Que cree de verdad que puede pasar y que requiere de esfuerzo simplemente. Molly, que sería la yegua, ¿no? La que tenía los lacitos y el terrón de azúcar, lo que está representando es la burguesía, quien tenía algo más que el resto, pero no era suficiente. Es decir, podrías llegar a un mundo mejor. Evidentemente, Molly esto no lo acepta y acaba huyendo, como pasa con la burguesía rusa. Llegamos a los intelectuales, que es Benjamin el Burro, ¿no? Benjamin, quien hace una crítica constante, siempre dice que esto ya lo ha visto, ¿no? Pues representa un poco al intelectual de la época, que sin querer llamar la atención, sin querer hacer movimientos más allá, de una manera disuasoria y muy despacio, va entendiendo de lo que estamos hablando. Moisés, que es el cuervo, es la iglesia o la representación de la religión. Y aunque no es demasiado importante en la trama, en Rusia sí que es verdad que el comunismo, al ser ateo, tuvo que compartir muchas veces terreno con cristianos ortodoxos, ¿no? Que es una corriente que tiene mucha fuerza ahí y que se piensa que estuvo prohibida. Sin embargo, en muchas regiones coexistió con el ateísmo comunista, ¿no? Después los perros, evidentemente, es el NKVD y el GPU, que sería la policía secreta soviética, y que tiene este peso, esta importancia, debido a que es una policía entrenada para el sistema, o con el sistema, para aplastar a aquel que vaya en contra. La trabaja Stalin, ¿no? Y es porque es idea suya, porque ya sabe las consecuencias que va a tener imponer una ideología, ¿no?
bueno, te destacamos también al zar Nicolás II, que sería el señor Jones, quien podríamos hacer un seminario entero de este caballero, quien no solo era un zar mucho menos capaz que su padre, sino que además era una persona lujuriosa que se perdía en detalles. Su propia mujer mandaba sobre él. De hecho, hay muchas cartas, ¿no?, que le envía y explicándole cómo debe de comportarse él ante la revolución. O sea, que aquí podemos ver un poco, ¿no?, cómo se movía. De hecho, el personaje místico y mítico del zar Nicolás II, eh, no sé si te acuerdas cómo se llamaba, Darío, eh, que es muy alto, muy ¿Quién grande, dice? místico de la Revolución Rusa. Em, Fua. pero sabes a quién me refiero, ¿verdad? Una mirada muy penetrante, una leyenda en torno a él sobre las mujeres, que muere, que bebe un poquito de cicuta diariamente. No termino de pillar el nombre, pero era... chacho, me van a hacer tener que buscarlo. Que Eh, me mataste. ¿Estás diciendo Rasputín? No, ¿no? Rasputín, efectivamente, Ah, vale. discúlpame. Sí, sí, no, es que de hecho es el mismo Rasputín quien está apoyado mucho por la reina Victoria y que eh, el zar Nicolás II no está de acuerdo o duda un poco, sin embargo, la reina es muy supersticiosa. Entonces, lo que quiere es siempre apoyar, de hecho lo trata como nuestro amigo, porque le promete cosas, ¿no? Curó la hemofilia o trató la hemofilia de su hijo. Entonces, es un personaje muy relevante, pero es completamente supersticioso, y el pueblo estaba cansado de supersticiones y de reyes que no se ceñían a ciencias, ¿no? Entonces, esta idea del comunismo científico triunfa muchísimo entre el pueblo. Pasando a otro tema. Las ovejas fueron la masa acrítica, es decir, aquellas personas que no les importaba mucho el gobierno que tenían, al final les importaba su vida. Las gallinas son el campo, los campesinos expropiados, aquellas personas que tenían cierto trabajo en el campo y sin embargo que se les fue quitado a favor de la colectivización de dichos campos. Las vacas representan la colectivización forzosa y bueno, generalmente es esto. También tenemos que destacar muchos más personajes. Podemos hablar, por ejemplo, ¿no?, de los otros señores. Aquí ponemos al zar Nicolás II y sin embargo vemos a otros señores de otras granjas que representan a Adolf Hitler cuando intenta atacar a Rusia. Vemos a otros señores con los cuales hay negociaciones entre los cerdos, como es Winston Churchill, ¿no? Y después ciertos animales muy secundarios y las cuales las interpretaciones pues, son un poco más dudosas, como pueden ser las palomas, que son las mensajeras de, ¿sabes?, fuera de Europa y que muchas veces van mal o con noticias erróneas. Después las ratas, que representan el grupo marginal, que es expulsado de las reuniones y que esta expulsión lo que declara es un chivo expiatorio que hacían los mismos comunistas, ¿no?, mandando al gulag a personas que no estaban a favor de trabajar, que eso es lo que muchas veces pensamos que no, que en un sistema comunista trabajas si quieres o no. El trabajo es forzoso, es decir, si tú no quieres trabajar, vas a tener que trabajar. El cada uno con sus capacidades y sus necesidades es mentira, porque al final nadie puede medir las necesidades y capacidades de cada persona. Y se vio reflejado en esto que George Orwell dilucida como ratas, pero que es una parte muy grande de la sociedad y que tuvo grandes problemas a nivel social. Y más o menos con esto hemos visto un poco de todos los personajes. Y sin embargo, el mensaje no es este. El mensaje no es solo sobre la Revolución Rusa. Podemos ver un mensaje un poco más general de cómo pasaría siempre. Como los primeros años son buenos, aunque es verdad que no se representa correctamente, debido a que las bonanzas de la Unión Soviética fueron por la capitalización. Es decir, por llevar el capital industrial a un país que no tenía capital. Entonces vemos un avance. Pasa lo mismo con China. Un país pobre capitaliza y se enriquece. Sin embargo, no significa esto que en última instancia vaya a significar que ya se ha llegado a un comunismo, ni mucho menos. Ni que hemos llegado a un punto mejor. Hemos capitalizado de manera forzosa más. Ahora bien, esto es insostenible a lo largo del tiempo y el colapso económico es inevitable. Bien, surge un tema muy interesante, Darío, y es justamente este, la ley de hierro de las oligarquías. La propone a principios del siglo XX Robert Michels, y entre
varios puntos que menciona, los más importantes, pues yo creo que he recogido los siguientes. Lo primero es el monopolio de la información. Cuando tú tienes el monopolio de la información, como en este caso era el cerdo, ¿no? Que borraba las frases, las escribía de nuevo, las adaptaba y demás, tú tienes la capacidad de influenciar en las personas y las personas tenemos mala memoria. Hay cosas que no recordamos y cosas que no queremos recordar. Entonces, permite que podamos jugar con nosotros. Al final la información se puede llevar y manipular por culpa o gracias a nuestros sentimientos. Entonces, el sentimiento que nosotros queramos va a estar respaldado por el dato y no al revés, o por el relato y no al revés. También Ajá. vemos un cultivo del liderazgo personal, siempre adorar y adular a la persona que esté mandando, y después un efecto de retroalimentación. A más poder tengo, más poder puedo tener. No olvidemos esto nunca, debido a que ahora mismo en los estados socialdemócratas vemos como cada vez el Estado es más omniabarcante de lo que lo fue. Entonces, esto no significa que en algún momento vaya a parar, significa que ahora tiene más capacidad para seguir creciendo. Y bueno, haciéndote una pregunta sobre este tema. Sí. Y bueno, o sea, si llegase al poder un político liberal o libertario, Ujú. ¿esta ley se cumple siempre? ¿Es una excepción? ¿De qué manera actúa Claro, la ley en este caso? claro, claro. Aquí hay que tener mucho cuidado porque la ley de hierro de las oligarquías, Podemos dijo que no la iba a tener, que no iban a Ujú. sufrirla, ¿no? De hecho, Miguel Ancho Bastos fue justamente quien se lo señala Una a, entrevista a a Juan Carlos Monedero. Monedero, efectivamente, y Monedero evade un poco el tema, ¿no? Nosotros no hemos de evadirlo, hemos de decir la verdad. Si un político liberal llega al poder y es incapaz de entrar rompiéndolo, lo más probable es que se quede. Lo más probable es que se genere un liderazgo personal y se le cultive, y es uno de los riesgos que estamos teniendo con Milei. Por ejemplo, que sea una persona tan famosa tiene su parte buena y su parte mala. Su parte buena significa que las ideas van a ir calando. La parte mala significa que ahora mismo tiene todo el poder de Argentina y ningún incentivo personal para reducir el poder o reducirlo a la velocidad que convendría. Porque tú puedes ir bajando el gasto público muy despacito y evidentemente la economía va a mejorar y todos van a seguir eh, adorándote. Bien, eh, creo que se puede llegar a dar, pero si tú mismo te vas restringiendo, si generas marcos legales que restrinjan tu poder y no al contrario, no ir quitando poder al Estado durante los meses que quiero, sino a ti mismo tener que restringirte hasta que llegue un punto donde no puedas mandar. En cuanto al monopolio de la información, es verdad que ahora mismo es muy complicado que se dé. Yo creo que por tema de las redes sociales cada vez somos más libres, tenemos más sistemas de Ujú. información y el efecto de retroalimentación siempre se va a dar, pero tendríamos que esperar esto, ¿no? Que justamente no quisiesen coger el poder. No creo que haya otro. Ujú. No sé cómo lo ves tú. No, sí, yo estoy de acuerdo. La verdad, el tema además, es un tema del libro, el tema, lo que tú hablas. Y yo quería hacer un comentario también, que tú me lo corriges porque tú sabes más que yo de este tema. No, no. Pero yo tenía una información que vi hace tiempo y demás, hasta donde yo sé, Orwell era parte del Partido Laborista, o sea, era una persona que era socialista, si no me equivoco, ¿no? Entonces, Efectivamente. es una, diría que una malinterpretación común del libro, entender que esto es una crítica al socialismo, ¿sabes? Y yo creo que es más bien una crítica histórica al proceso de la Revolución Rusa, satirizándolo, ¿no? En plan, un poco se sátira con la granja y demás, con los personajes pues que están muy claramente representados, Efectivamente. eh, haciendo pues eso, crítica al proceso histórico y cómo se da siempre esta ley de hierro a las oligarquías y al final pues acaba todo pues corrupto y demás. Entonces, Claro, pero vemos también como, aun ujú, estando en el Partido Laborista, lucha en el bando republicano español, ¿sabes? Que no es necesariamente de derecha, que no es necesariamente socialista, que muchas veces es más liberal que el fascismo que, ujú, que militaba Franco, y también hace una crítica a Rusia, justamente por esto, por los sistemas totalitaristas. Entonces, el socialista y el liberal tienen como fin último algo muy parecido. Esto nunca hemos tenido que olvidarlo. Mises lo dice. Mises nos dice que el fin, si no es el mismo, es prácticamente el mismo. Lo que cambia son los medios. Los claro. medios socialistas llevan, o suelen llevar, o siempre van a llevar a un totalitarismo.
Ahora tenemos que intentar que el liberalismo no pase por la misma rueda, porque si no, seremos exactamente iguales. Bueno, dejando esto de lado y viendo también a la figura de la persona de George Orwell, Darío, si no tienes nada más que añadir, No, no, sí. hay algo que es muy importante en George Orwell en todas sus obras, y aunque aquí no se destaca esencialmente, sí que es verdad que se puede entender, y es el poder del lenguaje. Tú cuando tienes la historia, ¿no? Esto lo dice mucho en 1984, como cuando puedes cambiar la historia, cuando puedes cambiar, adaptar el lenguaje y demás, tienes el control de las personas. Lo explica desde el principio del libro 1984. Si tú quitas la palabra paz, solo existe la no guerra. ¿No? Si tú Ujú. quitas la palabra guerra, solo existe la no paz. Entonces, puedes influenciar a las personas justamente con esto. Y es algo muy curioso y que hay una recopilación de sus ensayos y demás, que es la corrupción del lenguaje, donde hace una brillante... Bueno, lo tengo de hecho por aquí, donde hace es una obra brillante donde nos ilustra constantemente sobre los usos del inglés y la neolengua, como, como hemos poco a poco evolucionado una vaguedad en un lenguaje súper formal. Parecemos que hacemos libros como si fuesen contratos, hacemos novelas como si tuviésemos que escribir de una manera. Entonces, es algo que después Antonio Escotado también menciona mucho, y es que no se puede recoger una lengua viva, porque la lengua no te pertenece a ti, no me pertenece a mí, te pertenece al entorno. Es verdad que se puede intentar recoger, sin embargo, la evolución del lenguaje siempre va a ser más rápida que aquel que lo intente recoger, y el ejemplo es la RAE. La RAE no acepta millones de palabras que se usan a día de hoy y con las que nos podríamos comunicar tú y yo sin ningún tipo de problema. Ujú. Bueno, él critica, lo que critica exactamente es el inglés estándar, ¿sabes? Y cree que está llegando a un punto en el cual ya no tiene sentido, en el cual estamos hablando sobre cosas que ya ni entendemos o lo hacemos demasiado complejo, sin embargo, no transmitimos. Destaca mucho autores como Dostoyevsky y nos dice que él es capaz, lo dice también Albert Camus, que él es capaz de hacerte sentir. La diferencia entre un artista y un ensayista sería la capacidad de ponerte en tu piel o de ponerse en el mundo sensible y transmitirte la misma idea que un ensayista filósofo, que cualquier filósofo, pero de una manera sensible, con una novela, con algo que llegues desde los sentimientos, ¿no? Es muy complicado hacerlo y por eso Ujú. valora muchísimo la capacidad del artista, y yo creo que George Orwell es capaz, por el sentimiento, de llegar a las personas con ideas muy complejas. Con esto, yo creo que más o menos lo hemos tocado todo un poco, y hemos tocado un poco también la figura de George Orwell, aunque un poco por encima. Tampoco es una figura liberal, ¿no? Como No, quien dice, pero sí que es verdad que es una figura muy importante, que sus lecturas son obligatorias y que es necesario entender a este autor. sí, pues sí, la verdad. Eh, Habría que en algún momento incluso valorarle el 1984 en relación a Sí, lo que decías del lenguaje y demás, porque la verdad que se eligió este libro porque era muy sencillito para esta semana. La gente quería leer un libro más flojito por el tema de los exámenes y demás. Entonces, pues en próximos días pues decidiremos el siguiente libro. efectivamente. Habíamos valorado alguna opción. Sí, no, Y no, pues nada. habían salido nombres como quizá Camino de Servidumbre. Ujú. Bueno, destacamos también, voy a echarle un vistazo para que estén todos mencionados. Em, bueno, creo que se puede mencionar de los que dijeron, no me acuerdo exactamente cuáles, lo tengo Eh, que mirar un segundo. la economía en una lección creo que también se comentó, Efectivamente, la economía en una lección. Em, siguiendo así con libros básicos. sí, sí, sí. Em, También se mencionó eh, el libro de Miguel Ancho Bastos, el nuevo que ha sacado, pero es verdad que está Sí, en, que sí en está gallego, ya gallego por ahí. portugués, entonces sería, sería complicado traerlo. Anatomía del Estado, ¿no? De Rosbar es Es otra verdad. opción, además es una opción muy Sí. interesante, por lo Y que, sí, por lo siendo que nos, cortito. efectivamente es muy corto, se explica muy bien. Rosbar es muy ilustrativo cuando habla, y creo que es muy destacable su función. Em, tienes que aceptar a Gustavo, creo.
Ah, mira. Gustavo, muy buena. Disculpa, Gustavo. Perdónate el retraso. No, no te preocupes. Nada, hemos No te comentado un preocupes. poco la obra por encima, los personajes por encima y demás. Y ya, ya casi estábamos terminando, mencionando posibles libros para la siguiente semana, pero no te preocupes. Lo importante son los dos debates que se hacen. La ley de hierro de las oligarquías, ¿no? Esta idea que propone Robert Michaels y que ilustra muy bien George Orwell. El tema de que siempre que empiece un sistema democrático va a llegar un punto donde se reúna una minoría, dicha minoría genere monopolios de la información, cultiven un liderazgo, un culto al líder, ¿no? Más bien, y que esto se generará siempre un efecto de retroalimentación. Y Darío buenamente pregunta si esto no podría pasar en el mundo liberal. Yo diría mi opinión, pero quiero saber la tuya primero, Gustavo, para ver si coincidimos o si no. Bueno, lo estáis viendo en Argentina, ¿no? O sea, hay purgas, bueno, esto no es que he grabado, pero hay purgas internas constantes dentro del movimiento libertario en Argentina y las tiene que haber y es lo lógico, o sea, es lo normal. No sé si es bueno o malo, pero a ver, el partido si no se va de madre. Entonces, bueno, lo que a mí me gustaría sacar a colación es si esto, es verdad que tú tienes una organización que es el gobierno que tiene el poder, pero hasta qué punto otras organizaciones que no detentan el monopolio de la violencia tienen cierto contrapoder. En democracia, mal que pese, pues las democracias al menos hay cierto peso en que la gente vote. Luego, coño, los anarquistas dirán, pues eso es falso, se controla por aquí y por allá, que también es verdad. Pero es verdad que parece más fácil laminar a todo el mundo si vives en una dictadura. Y cuando muchos anarquistas dicen no, porque tienes monarquías muy buenas, como Liechtenstein, como tal. Yo qué sé, me sacan los casos buenos, pero que también hay casos muy malos de dictaduras o de monarquías que son. Completamente. Que pueden También es verdad laminar que perfectamente Liechtenstein es todo. muy pequeño, son 10.000 habitantes. Claro. Entonces, con eso creo que solo se demuestra que el No, Estado pequeño puede ser pero más que ordenado. también tienes estados pequeños totalitarios que son muy represivos. Entonces, que tienes ejemplos para todos los casos. No, evidente. Y estables, que eso es lo peor. Entonces, bueno, no sé. Sí, sí, ¿no? Sí, o sea, al final nosotros no decimos que reprimiendo no vayas a durar. ¿Me explico? Pero es verdad que, bueno, lo decía Benjamin Franklin, ¿no? No, Abraham Lincoln, discúlpame. Lo decía Abraham Lincoln, tú puedes engañar a muchos durante mucho tiempo, pero tú no puedes engañar a todos todo el tiempo. Entonces, aunque tú tengas un sistema totalitario, tarde o temprano, creo que terminará cayendo, que se terminará derrocando en función de libertad o en función del avance también. Ojo, porque veo muchos ejemplos de pueblos libres, los cuales son tomados, ¿no? por imperios, y sin embargo, estos imperios aportaron muchísimo avance tecnológico a estas culturas libres. Entonces creo que son dos puntos a considerar, ¿no? El avance del imperio frente a la libertad y que hay que tenerlo en cuenta cuando hacemos premisas, en mi opinión. Sí, pero ahí me dices, terminarán cayendo, vale, pero ¿cuánto tiempo? Porque al final es que Corea del Norte sigue ahí, Cuba sigue ahí. Entonces, y no sé, China sigue y seguirá ahí. Entonces, que es mucho A más ver, soft, ¿no? pero China justamente ha entendido por qué cayeron las demás. Es decir, lo explicábamos justamente antes, o por lo menos lo comentábamos justamente antes, y es que la URSS, por ejemplo, en 20 años pasó de ser un pueblo pobre a ser la segunda potencia del mundo. No es por el comunismo, no es por el socialismo, es porque se capitalizaron. Generaron capital, generaron fábricas, generaron industria. Ahora bien, no pudieron mantenerla. Y eso conllevó un colapso económico posterior. ¿Por qué? Porque Claro, no hay... pero a nivel de poder político, los que mandan siguen ahí, o la línea de sucesión del poder sigue ahí, y sigue siendo igual de ilegítima, creo yo, que la de Corea del Norte. Y ambas dos siguen ahí. Entonces, Claro. que la economía te ayuda a mejorar la eficiencia y tal, y el bienestar de la gente, sí. Es un factor decisivo a la hora de poder saber si el poder va a tener mayor permanencia durante el tiempo. Pues quizás no. No, o sea, yo no digo que porque una economía vaya mejor, la represión puede ser más grande, justamente al revés. O sea,
a más represión hagas hacia tu pueblo, mayor pobreza puedes tener. Ahora, hay límites, como en todo. Cuando llega un punto de pobreza donde ya nadie puede pagar al Estado, el Estado no se nutre. El Estado no puede pagar tampoco al guardia. ¿Me explico? No puede pagar al ejército. Es un punto de pobreza extrema, pero se llega. Es que las hambrunas no dicen eso, ¿eh? Un Estado, o sea, puede llegar a morir mucha gente. El gran salto adelante es eso. Me refiero, que aunque no les puedas cobrar, todavía hay pasos más allá. Sí, no te estoy diciendo, o sea, a ver, vamos a ver, bajo el comunismo se han hecho las muertes más aberrantes del mundo, las pobrezas más aberrantes del mundo, la miseria más aberrante del mundo, y no solo sobre el comunismo, sino sobre los totalitarismos, monarquías absolutas, guerras, etcétera. O sea, no vamos a poner siempre al malo el socialismo, porque creo que es caer en un error. El caso típico es el de por qué no se rebelaron los judíos. Si realmente sí se organizaban, igual tenían fuerza, pero no lo hicieron. Porque es imposible, porque es, prácticamente imposible. La capacidad que tienes que tener es enorme. O sea, vamos a ver, de las mejores revoluciones del mundo, ¿no? Vamos a ir un poquito más para atrás, en Roma, ¿no? De las mejores revoluciones del mundo que dieron los cartagineses, ¿no? Con los 3 Barcas, ¿no? Aníbal Barca, el último de los Barcas que entra por los Alpes en elefante y demás, fracasa. Pese a todo, fracasa. Y es que al final la represión siempre va a ser más grande que la economía. Ahora bien, es solo el fracaso de la economía o el triunfo de otras economías lo que puede conllevar a un cambio. No digo que siempre sea así. Digo que sin eso no se puede dar. Es condición necesaria, pero no suficiente. Sí. ¿Me explico? Por ejemplo, en Roma pasa lo mismo. Roma socializa. El socialismo es anterior a Marx. Roma termina siendo socialista absolutamente, con una nona, ¿no?, a las personas de las ciudades, que hace que no trabajen. Ten en cuenta que Roma tenía 1 millón de habitantes. En esa época es una locura. Entonces, claro, llega un punto en el cual se va empobreciendo la población, los campos sustentan las ciudades, es decir, campos de 20.000 personas tienen que sustentar una ciudad de 1 millón de personas y se va empobreciendo. Las riquezas que consiguieron las conquistas se frenan, ¿no? Es algo que decía Keynes, pero es que tengo que darle la razón en ese ámbito. Cuando tú dejas de conquistar y la riqueza de las conquistas se frena, cuando ya no tienes nuevos productos que incrementar y se empieza a ver revoluciones, estás perdido. Entonces es eso. El empobrecimiento solo es una causa que hace que tampoco tu pueblo quiera luchar por ti. Y luego, por otro lado, el tema de que está en este libro, vaya, de que el poder tiene que ir ejerciendo, la represión tiene que ser cada vez mayor, pues creo que el propio Franco es un ejemplo de que eso no siempre es así. O Pinochet, vaya, que pueden haber transiciones hacia sociedades más libres, aunque alguno podría decir que no lo ha sido así, pero bueno, en el caso de Pinochet creo que sí. Que se pueden hacer unas transiciones a sistemas más libres de manera no violenta y sin que haya un requerimiento, digamos, propio, más bien una demanda social, quizás. Yo creo que sí, la demanda social surge, pero también por el entendimiento de cómo funciona el mercado muchas veces de Franco. O sea, al final se va liberalizando o el mercado o, entiéndeme, la pobreza. No podía seguir con la cartilla de razonamiento. Es verdad que nosotros estamos hablando justamente del efecto de retroalimentación. Los estados van creciendo, van siendo más omniabarcantes, y es lo que está pasando a día de hoy. Pero es verdad que hay casos donde el estado intenta reducirse. Sin embargo, es como la inversión cínica de Diógenes cuando dice, sí, tú cederías estado, pero nunca cederías el estado. Cederías tu persona, pero nunca cederías tu palabra, pero nunca tu persona. Entonces pasa lo mismo. Reducirías hasta el punto en el cual tú lo puedas controlar. Y volverías a crecer en cuanto pudiese. Entonces, solo creo que descreces el Estado por interés durante un periodo de tiempo. ¿Me explico? Sigue sin ser altruista o liberal. Tiene un puntito, creo yo, de control de otra manera. Al final, si monopolizas la información como estaba monopolizada, es muy complicado que en algún momento se te rebelen. Entonces, puedes ser más laxo porque no vas a sufrir una revuelta. Opino yo. Sí, no sé. O sea, es que si intento pensar contraejemplos y lo único que me viene a la cabeza es Trump intentando no intervenir en
en la política de otros países. Pero bueno, que tampoco es un caso que tenga muy claro. Como que Bueno, ¿en qué no sentido? sé si ha habido desescaladas de imperios que no hayan sido por motivos de independencia. Igual alguno de vosotros lo Económico, sabe. Sí, que económico, sea tal vez. más de abandono esta tierra. No sé si eso pasó con el Sáhara. No lo tengo claro. Hombre, Roma se abandona. Roma es abandonada. La capital de Roma se lleva a Budapest, Constantinopla, por ejemplo. Entonces, y aunque no lo queramos negar, ¿por qué se dio esa pobreza? Pues porque llevaba 100 años de Anona, 100 años de reparto de riquezas, de pan y circo. Entonces generaste un pueblo pobre que era improductivo y con hijos que no han aprendido de sus padres cómo cultivar o cómo trabajar. Esperemos que no pase lo mismo en España. Esperemos que no pase lo mismo en España. Pero es después, a ver, hay muchísimos ejemplos de imperios que también pierden por independencia. Pero si tú te independizas, es porque tienes algún tipo de requerimiento, tienes algún tipo de idea contraria al imperio, no te sientes representado con el imperio y sobre todo tienes la esperanza de que te vas a enriquecer una vez te separes, ¿no? Sí, sí. La esperanza, no he dicho Yeah. que vaya a ser así, ¿no? Pero eso conlleva una maldición. Los sistemas, y no quiero meterme de lleno, ¿no? Pero cada vez hay más partidos independentistas o tienen cada vez más fuerza. En parte, no, ya no hablo en Cataluña y País Vasco, que siempre lo ha habido, que es su mayoría lo ha habido, sino también en otras regiones, incluso en Canarias. Y es justamente por esto, por el pensamiento de que son los de arriba los que nos están empobreciendo. Y este pensamiento es normal si no entiendes tampoco la política, si no entiendes tampoco la economía. Entonces, es verdad que seguramente se hayan caído imperios por desconocimiento, ¿no? Puede llegar a ser. Bueno, también puede ser verdad que te estén poniendo impuestos altos. O sea, no. Pues sí, no, evidente, ¿no? Los impuestos altos sí, pero puede que la revolución que busquen no sea la correcta. Por ejemplo, en Canarias buscan la independencia comunista. Claro, pero en Cataluña, bueno, es que depende de quién, si es la CUP, obviamente va a ser una revolución O, de mierda, efectivamente. pero en principio, pues si hubiese sido CIU tal, supuestamente era una revolución para que Madrid no deje de llevar, o el resto de España no deje de absorber tantos recursos porque no se lo quieren pagar. O sea, en principio era una revolución supuestamente liberal. Como yo recuerdo Efectivamente. cenar con la gente en su momento creo que se llamaban Catalanes Llures, ahora se llaman Instituto Ostrom. Y esa gente, hombre, ellos pensaban que la revolución que querían hacer era una revolución liberal para separarse de España. Y es evidente. O sea, Entonces, al final, si fuera así, yo también pensaba que no, pero, o sea, sí, no. hay gente que piensa eso. Si ese es el pensamiento, yo también lo hubiese tenido, seguramente. Al final, Claro. Cataluña tiene mayor poder de producción que España. Después, algo que se comentó en el grupo, lo del lenguaje, no sé hasta qué punto puede llegar a ser o no, pero sí que es interesante pensarlo. Y Bueno, por no ahí, sé si estaba aquí la persona con la que debatió ahí y tal. O sea, no lo sé, ignoro. Si está, estará por el Twitch. Em, pero me parecía un punto interesante, ¿no? Lo de la lengua. Pero también es que el descontento incita a la lengua. ¿Me explico? O sea, no, eh, Estados Unidos tenía la misma lengua que el Reino Unido y aún así se quiso separar. Si es que no efectivamente. es... Efectivamente, y además es la independencia, o de las primeras independencias, o la independencia más importante. ¿No? Sí, pero Que sí puede nada, ser un factor, a lo mejor lo de la lengua, ¿no? En plan, al final, años de represión en la dictadura franquista, pues hacen que te encierres más en tu propia cultura y eso afianza más ese sentimiento nacionalista que puede Efectivamente. llevar a un movimiento independentista. Sí, o sea, la prohibición lleva al marketing, o sea, Claro. innegablemente. O sea, ahora mismo nosotros no conocemos a Brujas, o yo por lo menos no conozco a Brujas. ¿Me explico? Antes existía o sea, existían muchas brujas. Existían personas que se autoconsideraban brujas, que hacían pociones de brujas. ¿Por qué? Porque estaba prohibido. Y después había gente que se le tachaba de bruja, ¿no? O sea, sin serlo. Ujú. Pero a día de hoy lo que hay es un pequeño rama, a lo mejor. Alguna persona que lo considera friki, pero como se ignora, como no se persigue, estas brujas pues no se siguen expandiendo. Pasa lo mismo con el idioma. Tú me vas a prohibir a mí hablar de una manera, genero odio hacia ti. Y si, o sea, no hay nada que una más que el odio.
Total. Sí, sí, es un Digo, arma el odio, totalmente o sea, vamos, de formación política, está claro. de liberalismos encontramos miles de ramas. Miles de ramas. Incluso muchas veces se iguala con partidos como PP, como Vox. Nada que ver. Sin embargo, hay un enemigo común. ¿Me explico? Bueno, lo típico también, el 100%ismo contra la reserva fraccionaria, pues, es un Por poco ejemplo, eso. es un debate, pero a fin de cuentas, ese debate, ¿tú crees que es más importante que acabar con el socialismo o que confrontar el socialismo? Yo creo que Algunos es un, círculos te diría que sí, pero nah, es un debate interno, pero no no creo lo que veo nadie, tan... no creo que Hay gente nadie que se ha dejado ponga, de hablar por eso, ¿eh? O sea que, en serio, me parece exagerado, me parece muy bueno, exagerado, pero, o sea, no digo que sea, yo por el tema de Israel sí que muchos libertarios se han... Bueno, sí, el caso este de Walter Block, que lo han medio censurado sí, sí. de las páginas del Mises, pues... No, o sea, yo entiendo que son temas controversiales, que son temas complicados igualmente. eh, Creo que a la vista está. O sea, yo preferiría votar una persona que piense distinto a mí en Israel o Palestina o en el coeficiente 100% o en la reserva fraccionaria, que no voy a decir mi opinión, eh, a realmente llegar o sea, prefiero votarlo, aunque piense distinto en ambas cosas, que votar a un comunista, que votar a un socialista, en ese sentido. Porque son dos aspectos, dos ligerezas frente a un movimiento. En Argentina hay mucha gente que son antiguos libertarios ¿no? de salón, académicos, que dicen que no hay que votar a Milei por las formas, porque Sí, sí. va en contra de la democracia liberal, en fin, Como Hope, gilipollez. Hans Hermann Hope, por ejemplo, va contra él, ¿no? Es verdad. Pero yo creo que la actitud que hay que tomar es la de Jesús Huerta de Soto. Jesús Huerta de Soto es el máximo crítico del liberalismo. Yo no conozco una persona que haya insultado tantas veces al liberalismo como Jesús Huerta de Soto. Ahora bien, los pasos son claros. Es decir, si no se puede llegar a A, mínimo hay que acercarse. ¿Sabes? Entonces, bueno, pienso que es necesario. Vale, no vas a poder reducir todos los impuestos, pero lo vas a reducir la mitad. Has Sí, aportado. es un paso. ¿Me explico? Bueno, y de hecho está la quizás controversia de que igual tú puedes ayudar a que el Estado crezca, pero si estás plantando el germen a largo plazo de que las ideas florezcan el día de mañana, ¿En qué sentido? igual eso es más importante Ah, que reducir un Ok. 5% el precio de la patata. Sí, no, a ver, esto es evidente. Esto lo hace, por ejemplo, Rayo, ¿no? Cuando, o sea, estamos hablando de esto, ¿no? De este tipo de personajes que hablan de las ideas, no sé cuánto, las comunican para un futuro súper bonito. Pero ese futuro ha de allegarse, ha de ocurrir. Ah, pero ese es el cortoplacismo. No, entiendo que no tiene que ser a corto plazo, pero se tienen que crear partidos, se tienen que crear ideas. Nuestra idea tiene que estar en la mesa de los mayores discutiendo. No puede ser que todos los problemas tengan puntos de vista distintos, menos el nuestro. Nosotros no opinamos. O nuestra opinión es una opinión, no es política. No vemos un respaldo detrás. Porque cuando tú tienes un respaldo detrás, también tienes un partido que se va a acercar a tu idea. Aunque sea mínimamente. Entonces, ¿sabes? Solo por interés alguien va a coger la palabra libertad y va a intentar llevar algunos principios. Esos principios iban a ser mejores que nada, aunque no suficientes. Pues, pero es que también es verdad que por esa regla de 3 podrías terminar apoyando a Albert Rivera. Simplemente porque en comparación con el PSOE, pues es... ¿Y tú no lo votarías? ¿Prefieres que No, gane? yo milité en Ciudadanos. O sea que... No, pero Alberto Rivera también me parece un máquina. Pero dentro de lo que hay, ¿no? Pero, pero ¿no te parece, por ejemplo, mejor la alternativa que lo que hay? O la alternativa... Por poner el caso como más gordo. Imagínate que Milei usa sus poderes de un decreto para enchufar a alguien, a un amigo suyo, al gobierno, al presupuesto del Estado, que esto sí, es más porque probable que haya pasado. Eso está bien. O sea, no hay límites, no hay ningún límite al cortoplacismo de que necesitamos crear una estructura hoy en día para difundir las ideas. No hay Creo ningún que límite. lo comentaba con Darío, es que la función de Milei no puede ser la que está haciendo en ese sentido. Es decir, no es reducir, tiene que generar mecanismos legales que le reduzcan. ¿Me explico? Por ejemplo, ahora el poder en casi todos los países está limitado. Tú como presidente no puedes hacer lo que te dé la gana, tienes ciertos aspectos que están regulados. Pues sería aumentarlos. Es decir,
prohibir en qué se puede meter el presidente. Pues el presidente no puede expropiar la propiedad privada. ¿Me explico? Ha generado un poder superior al presidente. Sí, pero en el caso que te pongo, Sí, enchufado a un amigo a dedo. estaría En mal. lugar de decir, ese cargo se queda vacío, voy a enchufar a uno a dedo. Eso estaría mal, evidentemente. ¿Qué eso ha pasado? Bueno, pero vamos a ver, yo no apoyo a Javier Milei en el sentido, Sí, yo o no sea, muero por entiendo el él. punto. Yo no Entiendo muero el por él. punto. No hay ningún político. El punto ¿es positivo o negativo? Vamos, yo creo que es positivo de todas, pero que tiene sus cosas. Es una idea y es mejor discutir sobre las cosas Sí. que ha fallado, pero que haya Ujú. reducido la pobreza un 12%, ¿sabes? Sí, A, desde luego. a discutir, me explico, o sea, podemos decir que lo podemos hacer mejor. Tengo claro, España lo podría hacer 1000 veces mejor. Partimos de un mejor punto, partimos de un pueblo más capaz, más rico. Sí, pero es un pueblo mucho más socialista. Ahora mismo, no digo ayer, pero. Eso es verdad. Tenemos un pueblo también más estudiado, un pueblo más capaz en ese sentido. ¿Y Telecinco qué es? No, vamos a ver, pero es que eso también existe en Argentina. ¿Me explico? Sí. O sea, no es que aquí lo vemos, ¿no? Aquí lo vemos, pero ahí también te puedes meter en Argentina y verás cosas ridículas. Y por ejemplo, la manera de llegar de Javier Milei al poder fue diciendo algo que él se arrepiente de haber dicho. Que dijo que no es la forma, pero tenía que llegar. Que es diciendo, no, los zurdos, socialismo, zurdos. En ese sentido, lo que está generando no es un debate intelectual. No es, no, lean a Hayek. Y cuando todo el mundo lea a Hayek me votará. Eso es imposible. No, está claro, sí. Pero tienen que ir calando poco a poco, ¿sabes? Tiene que ser... o sea, tienen que ir calando ideas, por ejemplo, una idea que es muy, muy recurrente, la del capitalismo. El capitalismo es malo. ¿Me explico? Si va calando la idea de que no lo es, que no es malo, bueno, esto no existe, podemos ir llegando a ciertos sitios, podemos ir llegando a ciertas ideas, O sea, pero tiene que ser debatido, tiene que estar hablado, tiene que ser cultura. está por un lado la idea de que por un método partidista, es decir, un partido que esté liderado por el líder del momento, pues el liberalismo puede llegar a triunfar, que esto es el caso de Milei. Ahora, creo que hace mucho tiempo se debatía estas cosas de el liberalismo lo que tiene que hacer es difundir tanto las ideas que Izquierda Unida defiende ideas liberales. Que es como un método distinto de aproximación que obviamente no ha tenido ningún éxito. No va, en mi opinión, no sé qué piensan ustedes, pero en mi opinión esto no va a llegar nunca. Porque Sí, aun cuando apoyen el medio, no apoyarán el final. o sea, Apoyarán... lo veo como una aspiración muy largoplacista. Que en principio a largo plazo es bueno y todo lo que quieras, pero es que igual no llega a nada. No lo sé. Sí, no. Y al final ellos tienen el fin, ¿no? Todos tenemos nuestro fin muy idealizado. Entonces, no, es que, mira, quiero reducir, por ejemplo, la policía, la seguridad, la policía. Pero ¿para qué fin? ¿Con qué fin quieres hacerlo? ¿Me explico? Ambos podemos estar de acuerdo en una cosa. No significa que ambos estemos de acuerdo en el origen de la idea o en el fin de la idea. No, claro, si sustituyes policías por nada, pues es que estás imponiendo la no seguridad de la gente. Si lo sustituyes, pues porque dejas que la gente tenga sus propios ejércitos o mercenarios o, vamos, cuerpos de seguridad privados, pues bueno. O armas. Sí. Sí, o armas. O por una provisión de seguridad de alguna manera, pero claro, si la estás prohibiendo, pues apagamos, ¿no? Queda para el Google Meet, solo nos va a dejar estar 9 minutos más, por si quieren tenerlo en cuenta para ya ir terminando el directo, o si quieren hacer otra reunión o como lo ven. Yo, Gustavo, creo que sería bueno ir cerrando. Estabais debatiendo sobre el siguiente libro, perdón. No te preocupes. Nada, el siguiente libro estábamos hablando de lo que se ha mencionado. Entonces hablábamos, por ejemplo, de Camino de Servidumbre, que también es un libro bastante ligero, bastante ilustrativo, ¿no? Que habla un poquito del tema que estamos hablando y que lo lleva. Y el libro de Bastos, pero el problema es que está en gallego, en galego, portugués y en Canarias no se habla ese idioma ni de lejos. Y varias ideas. Creo que tú comentaste uno, Gustavo, no sé... Sí, pero esto es un libro corto. Yo estoy leyendo ahora el de Basic Macroeconomics y
y está muy bien, la verdad es que es la hostia, pero más avanzado y es más gordo. Que tengo un seminario en junio donde voy a debatir ese libro, entonces me lo tengo que leer. Qué bueno, qué bueno. El problema justamente de la economía técnica, o de la economía no, más macroeconómica, econométrica Claro. y demás, es que es difícil llevarla a todo el mundo y difícil No, llevarla a debate. esto es más historia de la macro, pero de una Ah, ok. macro muy centrada en Hayek contra Keynes, pero va como, si habéis leído algún libro de estos o has visto los raps de Keynes contra Hayek, Sí, sí. pues es contar eso, pero con mucho detalle Sí, y sí. es en prosa, o sea, que se entiende bien, pero No, lo recomiendo mucho. me he leído Keynes contra Hayek y Keynes y Hayek, que son dos libros que el segundo confundí, creía que era el primero y me tuve que leer el primero otra vez. Y El de WhatsApp, ¿no? efectivamente, efectivamente. Ah, pero son dos. No, hay uno que es de WhatsApp y hay uno que se escribió en 2001, que ahora Ajá. mismo Joe R. Stoll creo que se llama, que es Keynes y Hayek, no Ah, Keynes contra Hayek. Y el tío intenta unificar las ideas, decir que hay que coger un poco de los dos, pero bueno, eso es evidentemente... un poco lo que hace Rayo, pero bueno, No, 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 no te pases, sí, hombre. ahí. No te pases, hombre. Em, evidentemente es coeficiente de caja al 100%, ¿no? Y, y nada, también se propuso defensa del dólar 100% oro, me parece muy, muy interesante, o incluso algún tipo de lectura sobre ética, también es importante. El de Hayek, hay un libro que es muy bueno, que es el de... Sí, el derecho de legislación de libertad, supongo que. no, te estoy hablando, hablo del de la ética... ¿Cuál dijiste tú, perdona? Si es Hayek, me imagino que es el derecho de legislación de libertad. De hecho, es que este era más simple, o sea, era... Joder, vaya que no me acuerdo. Cuando una persona es avara, cuando una persona, chacho, que es sobre la ética, sobre una persona que llega al poder social. Catalana, joder. No, hombre. No, hombre. Cuando llega una persona al poder de forma ilegítima o, chacho, no sé. Pero de eh, Hayek, dice. el de Hayek, sí, libros de Hayek. Chacho, no me va a salir. Bueno, lo tengo en la punta, tío. Lo siento mucho, pero no me acuerdo. Bueno, o un montón de otros temas. Ahora los presentaremos. También algún libro de Agustín Laje. Que Agustín Laje aquí no ha tenido relevancia, pero en Argentina seguramente de los mayores influencias sobre esto. Incluso el libro de las masas también creo que se propuso. Entonces hay muchísimas opciones. La fatal arrogancia de Hayek. Ah, Cojones. Oh. Fatal arrogancia, ahora me salió. Bueno, ¿qué es esto? Ética, y va un poquito ligado a lo que vamos, ¿no? También por seguir un poquito una línea que va a ir desdibujándose y dibujándose constantemente. Pero eso. No sé si alguno de ustedes tiene alguna aportación. Si no, vamos a ir. Sí, me claro. decía alguna gente que quería leer algo de Rothbard, y yo más que el tema de Rothbard como tal, hay un libro pequeñito que es la metodología de las ciencias sociales de Zanotti, que básicamente explica un poco pues, la acción humana, ¿no? Pero es un librito muy pequeño, digo, por si se quiere poner algo corto. Sí, sí. Es que el problema es que tuvimos el de métodos. El Sí, método. de todo. Las ciencias sociales y el método austríaco de Hans Hermann Sí. Hoppe, el primero. Y más o menos, ¿no? Iba un poquito por ahí, por nos Claro, explicarnos pero la esa es la influencia posición, de esa es la posición a a priorista priori. praxeológica. Sí. El de Zanotti es una posición más a la Matchloop. También tiene otro paper comparando a Rothbard contra Matchloop. Mm, Digamos que dentro de la escuela austríaca pues hay como dos posiciones, ¿no? La sí, sí, más dura y la más blandita. sí. Bueno, por ver la otra. Sí, no, también es curioso, también Pero sería muy, entiendo muy que si sois curioso. rothbardianos, pues eso no. Eso quizás sea anatema. No, hombre, también es verdad que Rosbar es fácil de leer. Muchas novelas muy cortas, libros muy cortos que nos pueden permitir tener más debate, porque al final esto es venir a debatir. Digo, los libros o ya los hemos leído o los podemos ir leyendo poco a poco y lo que nosotros estamos comentando mucho es subir el nivel. Es decir, hay unos libros de austríacos liberales y demás que están a un nivel 1 y estamos hablando ya de un nivel 2 al que podríamos alcanzar con, yo que sé, Bruno Leoni, o que podríamos ir con un poquito más de densidad, ¿no? Un poquito más de densidad tanto ética como económica.
El de ética que, vamos, me parece bueno es el de contra la renta básica de Rayo, pero básicamente tiene un capítulo que es contra Rothbard y Hoppe o contra el apriorismo austriaco. Ujú. Sí, pues, Está bien. muy curioso. Es verdad que antes de eso también es interesante echarle un vistazo al de la renta básica de... Uy, ah, ¿qué he dicho? Sí, perdón, me refería a contra la renta básica, no sé qué he No, dicho. no, no, sí, sí, dijiste contra la renta Ah, básica, pero es que hay uno sí. que saca un conjunto de economistas españoles, Alberto Garzón entre ellos, que es a favor de la renta básica y que es por el que Rayo luego hace la crítica, creo, Sí, o es al revés. pero Pero el libro de Rayo no está, o sea, está contra la renta básica pues, como idea de fondo. Pero básicamente es un tratado de filosofía. Es contra, digamos, posiciones libertarias duras, contra sí, el sí. republicanismo y contra el... Ah, se me olvidó. Que Bueno, ya contra quedan Rawls. 2 minutos de reunión. Sí, Vamos Para poder cerrando, despedirnos bien, Gustavo. porque si no, Sí, sí. Es un placer tenerte, Gustavo, de verdad. En lo personal me encanta perdón. discutir contigo ¿Qué pasa? y creo que aportas muchísimo dinamismo. Muchas gracias también a Darío y a todas las personas que han pasado por el directo, que ahora son menos, pero bueno, ha tenido buenos números y ha tenido buena aceptación incluso en épocas de examen y de tanto lío. Espero que les haya gustado, a las personas que lo estén viendo en YouTube también. Y muchas gracias a todos. Un saludo y nos vemos el próximo lunes.